Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento y que estoy seguro que va a intrigarles tanto como a mí. Vamos a desvelar una historia que involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados, Can Yaman, y sí, también tocaremos el nombre de Demet Özdemir, porque esta revelación tiene su conexión. Prepárense para una dosis de secretos familiares, decisiones difíciles y, por qué no decirlo, un poquito de drama que, aunque real, a veces parece sacado de una telenovela. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Esto se pone interesante. Resulta que en las últimas semanas ha salido a la luz una información bastante sorprendente, una que arroja luz sobre un aspecto de la vida de Can Yaman que hasta ahora se mantenía en un segundo plano. Y no se trata de sus romances, que ya son material para miles de titulares, sino de algo mucho más íntimo y personal, algo que tiene que ver directamente con su familia y, ojo, con una decisión muy específica tomada por su madre, Gulden Yaman. La noticia es que, al parecer, la señora Gulden tomó la decisión de ocultar a Demet Özdemir, la que fuera pareja sentimental de Can y también una figura muy conocida en el medio, un detalle crucial sobre el estado de salud de su hijo en un momento determinado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa y francamente un poco conmovedora. Imaginen la situación. Can Yaman, un joven actor en la cúspide de su carrera, enfrentando quizás un problema de salud que, por diversas razones, se decide mantener en secreto. Y en medio de todo esto está Demet, quien en ese momento era una parte importante de la vida de Can, su pareja, alguien a quien se suponía que debía estar al tanto de lo que le sucedía a su novio. La madre de Can, Gulden, según esta revelación, optó por no compartir esa información con Demet. Ahora, la gran pregunta que nos surge a todos es ¿por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de esta decisión? Y sobre todo, ¿cómo afectó esto a la relación entre Can y Demet, y a la percepción que todos tenemos de su historia? Vamos a intentar desgranar esto paso a paso. Según lo que se ha filtrado y lo que se comenta en los círculos de la prensa turca, este evento habría ocurrido en un momento en que Can Yaman estaba atravesando un periodo de agotamiento físico y mental, algo que muchos artistas de su calibre suelen experimentar debido a las intensas jornadas de trabajo, la presión mediática y la constante exposición. Se habla de que Can pudo haber sufrido algún tipo de crisis nerviosa o un colapso, algo que no se hizo público en su momento. Y ahí es donde entra la intervención de su madre. Gulden Yaman, como muchas madres, es conocida por ser muy protectora con sus hijos. En el mundo turco el rol de la madre suele ser especialmente importante y venerado dentro de la familia. Y cuando se trata de la salud de un hijo, esa protección puede llevar a tomar decisiones que desde fuera podrían parecer controvertidas o incluso cuestionables. La hipótesis principal es que la señora Gulden, queriendo proteger a Can de una mayor presión mediática o de la preocupación que podría generar entre el público y, claro está, entre su pareja, decidió mantener esta información en un círculo muy reducido. El objetivo, se presume, era evitar que la noticia de un posible problema de salud de Can pudiera añadir más estrés a su recuperación, o peor aún, ser utilizada por los medios de forma sensacionalista. Pero, ¿qué pasa con Demet? Ella, en ese momento, era la novia de Can. Era una persona que compartía su vida, sus alegrías y, se asume, también sus preocupaciones. El hecho de que su madre decidiera omitirle esta información, siendo ella su pareja sentimental, levanta muchas cejas. ¿Fue una falta de confianza hacia Demet? ¿Fue una creencia de que Demet no sería capaz de manejar la situación, o de que podría, sin querer, filtrar la información? O quizás, la señora Gulden pensaba que era mejor que Demet no se enterara para que ella misma no sufriera innecesariamente, si consideraba que la situación de Can no era tan grave como para alarmarla. Es importante recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos trascendió la ficción, capturando la atención de millones de fans que esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo y cada detalle de su vida privada. Su romance era el pan de cada día de las revistas y las redes sociales. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada con ellos, especialmente algo que pudiera afectar su relación o su bienestar individual, se convertía en un evento de gran interés.
Si esta revelación es cierta, nos deja pensando en las complejidades de las relaciones familiares y amorosas, especialmente bajo el intenso escrutinio público. Podríamos especular que en ese momento, la madre de Can vio a Demet como alguien que, si bien importante, aún no tenía el estatus de familia nuclear en la misma medida que ella. O quizás, y esto es una posibilidad, la madre de Can tenía reservas sobre Demet por alguna razón personal que desconocemos. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas y a veces las decisiones de los padres, incluso si están motivadas por el amor, pueden tener consecuencias inesperadas en las relaciones de sus hijos. La noticia, al ser divulgada, ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre los fans de ambos actores. Algunos defienden a la madre de Can, argumentando que su principal deber era proteger a su hijo y que tomó la mejor decisión bajo las circunstancias. Otros, sin embargo, critican su actuar, considerando que Demet merecía ser informada como pareja de Can. Y luego están aquellos que ven en esto una posible explicación a ciertos distanciamientos o malentendidos que pudieron haber surgido entre Can y Demet en su momento. Porque, seamos honestos, un secreto, especialmente uno relacionado con la salud, puede crear una brecha entre dos personas, incluso si esa brecha se crea sin que una de ellas sea plenamente consciente de su existencia. También es vital considerar el lado de Can Yaman. Si su madre tomó esta decisión sin consultarle, ¿cómo se sintió él al respecto? ¿Se enteró después? ¿Apoyó la decisión de su madre? Es posible que Can, en ese momento de debilidad o recuperación, no tuviera la energía para interponerse en las decisiones de su madre, o que incluso estuviera de acuerdo con ella en querer mantener las cosas en privado. La verdad es que sin la versión de Can o de Demet, estamos navegando en un mar de conjeturas. Sin embargo, estas conjeturas nos permiten entender la complejidad de las situaciones humanas. La prensa turca, como siempre, ha estado ávida de detalles. Se han buscado declaraciones de personas cercanas, se han analizado entrevistas pasadas en busca de pistas. Y aunque no hay una confirmación oficial de parte de Can, Demet o la señora Guldem, la persistencia de estos rumores, provenientes de fuentes que a menudo aciertan en este tipo de informaciones, les da un peso considerable. Es el tipo de historia que, una vez que sale a la luz, se convierte en parte del folclore de la fama. Y pensando en el impacto, ¿cómo pudo esto haber afectado a Demet? Imaginen descubrir, tiempo después, que hubo un momento crítico en la vida de la persona que amabas y que no te lo contaron. Podría generar sentimientos de resentimiento, de duda, de sentirse excluida en un momento en que quizás más apoyo necesitabas darle. A veces, la ausencia de información duele tanto como una mala noticia. Y si la separación de Can y Demet tuvo algo que ver con esta situación, sería una pena, porque eran una pareja que inspiró mucha ilusión en sus seguidores. Por otro lado, si la decisión de la madre de Can fue para protegerlo y para que él pudiera recuperarse en paz, sin el alboroto mediático que podría haber generado, entonces también tiene su lógica desde su perspectiva. La maternidad a veces implica tomar decisiones difíciles que no siempre son del agrado de todos, pero que se toman pensando en el bienestar a largo plazo del hijo. Es un dilema clásico, la autonomía del individuo versus la protección de la familia. En definitiva, esta revelación sobre la madre de Can Yaman y su decisión de ocultar su estado a Demet Özdemir nos abre una ventana a las complejidades de la vida privada de las celebridades, a las intrincadas redes familiares y a las difíciles elecciones que se toman en nombre del amor y la protección. Nos recuerda que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sus propias luchas, sus propios secretos y sus propias maneras de afrontar las adversidades. Para concluir, lo que hemos visto hoy es una muestra de cómo un detalle aparentemente menor puede desatar una cascada de preguntas y reflexiones. La madre de Can Yaman, en un acto de protección, optó por un camino que, si bien pudo haber tenido buenas intenciones, ha generado un debate sobre la comunicación y la confianza en las relaciones. Es una historia que nos invita a pensar en nuestras propias experiencias familiares y amorosas, y en cómo manejamos la información sensible. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí este vistazo a un aspecto menos conocido de la vida de Can Yaman y su pasado con Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la madre de Can tomó la decisión correcta? ¿Cómo se habrían sentido ustedes en el lugar de Demet? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, siempre aportan muchísimo a nuestras conversaciones. Y si
Han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido así, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.